El estilo de la diplomacia, por ejemplo, de un diplomático español es lo mismo en Europa que en Hispanoamérica. Si el estilo debe ser igual o es distinto por la zona geográfica que se destina, bueno, es lo que entiendo de la pregunta. Y bueno, no sé si se refiere... No sé. Yo creo que él se refiere un poquito, como en Europa los países tienen, digamos, un estatus económico más holgado, bueno, que si esa forma, ese estilo de la actividad diplomática tiene cambios respecto a Europa. Sí, claro, sí. Lo que pasa es que los países que se han ido incorporando a la sociedad internacional, empecemos por China, Japón, todos estos países que se incorporaron a finales del 19, América Latina es que ya procedía, era España, era Europa. Yo le llamo aquello la Europa transterrada, pero aquello es Europa. Por lo tanto, ellos han aprendido nuestros modos, nuestras maneras. Han cambiado algunas cositas, por ejemplo, bueno, supongo que lo conoces. Si tú vas a una recepción en el Caribe, no vamos a llevar chaquetas y corbatas, y se llevan las guayaberas estas, o las cubanas, bueno, pues eso, pero esos son pequeñísimos cambios, no son cambios. Hay otros países donde tienen otras dificultades, ¿no? Bueno, Irán, por ejemplo, esto de la presencia de la mujer pues genera tensiones diplomáticas a veces. Recuerden ustedes la imagen en Turquía, por ejemplo, del desplazamiento de la presidenta de la comisión, ¿no? Fuera del marco de la foto con el presidente Erdogan, que solo admitió hacerse la foto con el presidente del Consejo Europeo y no con la presidenta de la comisión porque era mujer, no porque fuera presidente de la comisión, ¿no? Son cosas que cambian algunos estilos, pero la esencia, esto es una aportación de la Unión Europea al conjunto del mundo. Todo lo que se sistematiza en ese convenio del 61 de relaciones diplomáticas y luego en el de relaciones consulares del 63, todo eso es la costumbre que se ha ido ejercitando aquí en Europa. Y esto ha ido trasladándose al resto del mundo y el resto del mundo lo ha aceptado. Con algunas cuestiones. Por ejemplo, en China, no sé si ustedes conocen aquí en la diplomacia española, europea en general, pero particularmente la española, cuando el día en enero se recibe a todo el cuerpo diplomático y lo recibe el rey, que todo el mundo va vestido, esto siempre habla la misma persona, mejor dicho, la persona que representa a una institución, que es el nuncio de su santidad. Porque aquí en España, en Europa, en América Latina, se le da esa preeminencia. Es el nuncio, aunque no sea el embajador más antiguo. Esto no sucede en China, por ejemplo. En China hay una reserva en el convenio del 61 precisamente sobre esta cuestión. No se le quiere dar al Vaticano, a la Santa Sede, la misma, digamos, el mismo privilegio que se le da aquí. Aquí nosotros llamamos nunciatura, no le llamamos embajada. Todo eso viene recogido en el convenio del 61 y precisamente es para privilegiar las relaciones especiales que tenemos con la Santa Sede. Algunos que quieran participar, hay más, pero bueno. Venga, por favor. Sí. ¿Profesor Ojeda? Sí. ¿Cómo? ¿Un micrófono? Sí, puede cogerlo ese. Hay micrófono. Sí, lo vemos ese. No sé si lo estamos, lo vimos ahí. Yo voy a ser breve porque realmente no voy a hacer ninguna pregunta, ya que hay tanto interés y realmente gente con preguntas importantes. Solamente voy a hacer una información. Es decir, el 12 de octubre no es la única efeméride, es la única fecha en que nosotros ahora estamos celebrando un acontecimiento que para España fue tan importante. También tenemos algunas otras fechas que son importantes y que son ya próximas en nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, la más próxima es la del año 25. En 2025 se celebra la boda, digamos, el 5º aniversario, los 500 años de la boda entre la infanta Isabel de Portugal con el emperador Carlos I de España. Entonces fue aquí en Sevilla. Y Sevilla pues los auspició a ellos y fueron unas fiestas maravillosas que Sevilla se entregó a ellas como sabemos hacer los sevillanos. Realmente fue algo importantísimo y la verdad es que tendríamos que recuperar esa fiesta que marca un poco la aproximación de Portugal y de España. Y eso es importante. Pero después hay otra fecha que ya es en el 2027, que eso es algo todavía más antiguo, que fue la boda entre la princesa Cristina de Noruega
y el infante Felipe de España, que era el hermano del rey Alfonso X el Sabio. Entonces estamos hablando de 1200 y pico, entonces bueno, pues son ya pues 7 siglos, y esto fue algo bastante bonito. No fue tan importante porque era el infante, el hermano del rey Alfonso el Sabio, dicho sea de otra forma, era el arzobispo de Sevilla, parece que abdicó de esa, o no sé cómo lo hizo, pero en fin, renunció a esa plaza, pero se casaron aquí en Sevilla. Luego esta mujer, esta princesa, con 22 años, con 23 años, murió de tristeza, murió de melancolía, dicen las crónicas, y su cuerpo está enterrado en el norte de España. Pero eso es importante, es otra fecha bonita. Digo bonita, quizá no sea tan significativa como la boda del emperador Carlos con la princesa de Portugal, pero es también bonita. Y finalmente, la efemérides, el primer aniversario de la exposición iberoamericana del año 29, de 1929, celebramos en el año 29, entonces todo esto dentro de este decenio, la exposición iberoamericana, que tuvo un significado especialmente relevante para nosotros, no solamente para Sevilla, que realmente lo fue, es decir, la parte sur de Sevilla toda pertenece a aquella exposición, y es la parte más bonita de Sevilla, la parte con mejores jardines, la parte con edificios más lujosos o suntuosos. Bueno, pues eso se hizo en Sevilla, pero tiene otro significado, y es la aproximación de todas aquellas repúblicas latinoamericanas o hispanoamericanas, o como queramos llamarlo, la aproximación a España y viceversa. Es decir, después de un siglo, quizás más de un siglo, de toda una vida enfrentados, todavía hay un pensamiento de ese estilo, que está fomentado quizás por universidades norteamericanas, pero también por algún presidente de república latinoamericana. Todavía un sentimiento contrario a lo que fue la presencia española allí en América Latina. Pero el año 29 en Sevilla representa un espíritu de concordia, en el cual, y gracias al cual, vinieron aquí las repúblicas latinoamericanas y construyeron unos edificios impresionantes y se gastaron una cantidad enorme de dinero para celebrar durante 6 meses, que terriblemente fue un desastre, pues porque ocurrió en el 29, ustedes saben, el crack del 29, pero que fue para Sevilla y que intentó ser para toda América algo bastante importante. Entonces, señores, tenemos 3 efemérides, 3 acontecimientos, estamos ya en ello. Estamos, pues bueno, por ejemplo, el barrio de Heliópolis, que es el centro de la exposición iberoamericana, está organizando, ya está empezando a hacer algo. Hemos hablado con la cónsul de Portugal, que bueno, pues se ha mostrado cautelosa, no sé hasta qué punto tiene algunas instrucciones al respecto o no, y luego pues estamos ya pensando en hacer unas cosas con la plataforma en defensa del mundo hispánico, que es una plataforma donde participan varios catedráticos de la Facultad de Historia y la Facultad de Letras, en fin, hay varias facultades ahí, y que también hay bastantes, la Cámara de Comercio también está metida en esa plataforma, y ya han hecho una declaración hacia el año 29. Entonces, 3 efemérides, 25, 27 y 29. No más. Tenemos 15 minutos ya para terminar. Gustavo Díaz tiene la palabra. Era fácil, van a ser micro preguntas. El tema de anglosajón con la Commonwealth frente a la hispanidad, ¿por qué somos incapaces los hispanos de crear algo unido en ese sentido? Doblas aguas territoriales de Gibraltar que me llenan de cariño y admiración. Bueno, pues no eran 2 preguntas fáciles, pero en primer lugar, nosotros también tenemos nuestra Commonwealth, que lo que ocurre es que no es wealth, es common pero no wealth. Estamos ocupados de otros temas, porque nosotros nos ocupamos de otros temas. La Secretaría General de Cooperación Iberoamericana es una organización internacional que está constituida por 23 estados. Por lo tanto, tenemos también, ahora, ¿quién lo sabe? Sí, nos enteramos de que cada 2 años se reúne una cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, en donde está presente el secretario general, pero ¿alguien sabe quién es el secretario general? ¿Dónde está la sede? Es decir, y si les contara de qué se ocupa, se sorprendería. La Secretaría General de Cooperación Iberoamericana tiene organismos autónomos en su estructura, en la cual
Una de ellas es más antigua y más importante que la Organización Mundial de la Salud. Y ha contribuido al tema de la pandemia más que la Organización Mundial de la Salud. Tenemos incluso una UNESCO en materia educativa en el ámbito iberoamericano. Pero no es tan conocido. ¿Por qué? Porque no nos ocupamos del comercio, que es de lo que se ocupan los británicos. No sé si a lo mejor tenemos esa... no sé, somos latinos, es que no podemos hacer otra cosa, no podemos renunciar a nuestras esencias. No es lo que nos ha ocupado en la mente histórica nuestra el conseguir riquezas. De hecho, las riquezas, hay quien la leyenda negra dice que nos trajimos no sé cuánto, mucho menos oro que lo que sacaron los romanos de aquí de la provincia de Huelva. Menos. Y además, fíjense allí, a ver cuánto quedó, porque si allí no queda oro, allí no hay autopistas o carreteras entonces, no hay presas, no hay catedrales, universidades, pero si la Universidad de Sevilla prácticamente se estaba creando con la Universidad de Santo Domingo, en la misma fecha. Y nosotros aquí estábamos discutiendo en Salamanca, el mismo día, y a la misma hora en una sala, si las mujeres tenían alma. Vaya pregunta científica, ¿no? Pero al lado había otra, presidida por Francisco de Vitoria, preguntándose si los indios tenían alma. Afortunadamente las dos fueron respuestas positivas, pero era de lo que nos ocupábamos, los ingleses se ocupaban de otras cosas. Es decir, que Commonwealth y Secretaría General de Cooperación Iberoamericana. Y aguas circundantes a Gibraltar, permítame que diga esta expresión porque es la que yo utilizo. Bien dicho. Depende a cuáles nos refiramos, ¿vale? Si nos referimos a la del Istmo, españolas, no hay la menor de las dudas. Si nos referimos a las circundantes al Peñón, aceptamos que las aguas interiores del puerto de Gibraltar sean británicas, porque se cede ese espacio, se cede en Utrecht. En el resto intentamos aplicar la doctrina que llamamos nosotros de la costa seca, es decir, el principio general del derecho, que es, perdón, aquí voy a ser un poco técnico, pero creo que es necesario. El espacio de la tierra se proyecta sobre el mar. Eso es un principio. Y aquí debería de suceder igual. Pero hay otro principio que dice, y es contradictorio, que la lex specialis deroga la generalis. Es decir, si ese es el principio general, y si hay un acuerdo como el Tratado de Utrecht que dice que no tiene jurisdicción alguna territorial, por lo tanto, deberíamos de aplicar ese principio. Lo que tenemos que saber es si la jurisprudencia nos ayuda. La Corte Internacional de Justicia alguna vez se ha tenido que pronunciar, y digo, afortunadamente en América Latina, 2 veces. Una en el río San Juan. El río San Juan es la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, en la cual la Corte Internacional de Justicia ha explicado y dicho en una sentencia que toda la franja de agua del río es de Nicaragua y por lo tanto Costa Rica no puede ni siquiera echar un chambé sin permiso. Luego eso es costa seca, pero claro, los británicos me van a decir, que ya sé porque ya me lo han dicho, no es que eso es que es agua dulce, es un río. Vale, ¿te vale el caso de agua salada entre Chile y Perú, en la que la Corte Internacional de Justicia dice 247,6 metros nada más? Es muy poco. Pero ese terreno, el territorio es de Perú y las aguas son de Chile. Eso es costa seca. Por tanto, nosotros reivindicamos la costa seca en ese espacio. Última pregunta. Sí. Bueno, al hilo de lo que acaba de exponer el profesor Ojeda, uno de mis tesoros bibliográficos es un librito que lo tengo dedicado por el profesor Carriazo sobre la historia de amor en Alcázar de Sevilla. Es divertidísimo leerlo, porque en síntesis lo que vino a decir al emperador, ya ha llegado la princesa, y el hombre salió a recibirla. Fue un flechazo tal que mandó a venir al cardenal a que los casara. Pero majestad, si toda la corte europea va a venir, que me caso ahora mismo. Lo casó y se fueron a su aposento. ¿Es un aplauso o no es un aplauso eso? Es divertidísimo el libro. Un tesoro mío. Bueno, nosotros, David, sí. Buenas tardes. Primero daros las gracias en nombre del Ateneo
Daros las gracias en nombre del Ateneo porque, presidente, este acto es la excelencia en estado puro. Vamos, yo he estado en todos los sitios del mundo con los mayores mandatarios y es lo mismo. Darte las gracias. Me han quedado dos dudas. Dice usted que lo de Granada no vale para nada, aparte de para promocionar Granada. Pues entonces yo, que soy españolito de a pie, que pago impuestos, pues eso para qué se hace, que empleen el tiempo y los recursos en algo mejor. Digo yo, como español de a pie, si no vale para nada, y dice usted que tienen muchas cosas que hacer, pues que empleen el tiempo y los recursos en otros asuntos o que consigan algo. Eso por un lado. En el asunto de Hamás, dice usted que no tienen recursos. Entonces, los pocos que reciben, ¿es mayor el odio a los judíos que el bienestar de los palestinos? Porque si se tiran misiles y paracaídas son más caros que los kilos de tomates, que seguro que a los niños de Palestina le hacen falta. Entonces, la verdad es que yo de esas cosas no entiendo. Claro, yo soy gente de a pie, del pueblo, y a lo mejor usted que está en otras esferas, pues nos lo explica. Es muy humilde porque es un gran pintor. Pero no es diplomático. Soy como los ingleses, gráfico. Como los ingleses, gráfico. Bueno, vamos a acelerarnos porque estábamos con un sabor de excelencia con el profesor. Sí, Paco, por delante. Sí, tú puedes levantarte si quieres. Francisco también pertenece a la Triana, es Pedro Mercante, es vicepresidente del Ateneo de Puerto Real, que visitaremos próximamente. Buenas tardes, soy Francisco Pérez Aguilar, miembro del Ateneo de Triana, también miembro fundador del Ateneo de Puerto Real, como ha dicho Carlos. También soy miembro del Consejo Asesor de la Plataforma en Defensa del Fondo Hispánico. Por mi condición de marino y en el ejercicio de mi profesión, no como marino, sino como jefe del Departamento de Garantía y Servicio Postventa del Astillero de Sevilla y más tarde director de proyectos, me ha tocado vivir y visitar 118 países. Así es que imagínense ustedes las ocasiones que me he visto en las que he tenido que acudir al servicio de nuestras embajadas y al servicio de nuestro cuerpo consular. Y acelero de manera fehaciente todo lo que ustedes han dicho aquí sobre la eficacia de este cuerpo diplomático. Es más, yo tuve la oportunidad de tener una relación importantísima con el cuerpo consular de Sevilla, porque resulta que cuando el astillero de Sevilla se entregaba un barco, que asistía por parte del armador era el cónsul del país que recibía el barco. Y tenía una relación muy grande con ustedes, con el cuerpo consular, a través de Pedro La Rosa, lamentablemente desaparecido, y otros cónsules. Con lo cual, ya digo que de manera fehaciente certifico exactamente todo lo que ustedes han dicho aquí. Lo que no estoy de acuerdo es con el pasaje de Gibraltar. No estoy tan informado como usted, por supuesto, pero sabemos todos que Gibraltar es una maniobra de los ingleses en el siglo XVIII, apoyándose en el Tratado de Utrecht, que se hizo de la manera que se hizo. Pero ¿cuántas veces han incumplido los ingleses el Tratado de Utrecht? Muchísimas. Cada vez que ha querido, porque el gobierno de su graciosa majestad, y hago hincapié en lo de graciosa, siempre ha actuado de esta manera. Y hoy se están matando los judíos y se están matando los palestinos gracias al ejercicio de la política que hizo Inglaterra o el gobierno de su graciosa majestad en el año 1948. Eso no se le escapa a nadie. Con la ayuda, lógicamente, del gendarme americano, porque el cuerpo judío en Estados Unidos tiene un poder omnímodo, por decirlo de esa forma. Y ya digo que en el tema de Gibraltar, si como usted ha dicho, que yo no lo sabía, es precisamente la diplomacia europea la que interviene, no la española directamente, y yo creo que esa es una parte oscura de la diplomacia, porque está actuando con una eficacia que a todas luces se nos ve cada día en la prensa y los medios de comunicación. No quería decir otra cosa. Muchísimas gracias. Muy bien dicho, bien dicho.
apunte final lo va a poner el ponente, el conferenciante de hoy, pero no antes yo quería dar un obsequio, porque don José Ignacio, aparte de ser cónsul, también es el presidente de la cátedra consular. Decimos cátedra, no en el sentido de cátedra académica, porque la cátedra es cualquier púlpito o cualquier estrado donde alguien enseña. Eso es cátedra. Nosotros confunde el conocimiento con la universidad. No. Hay mucha gente muy preparada que ni siquiera han pasado por la universidad y que son acreedores de una filosofía de premisas correctas con conclusiones correctas. Es decir, no hace falta, Dios da también muchos caminos por eso. Tenemos un regalo que es un autoridad para que se lo entregue al profesor don Pablo Antonio Fernández Sánchez. Desde aquí también decir que contamos hoy con la presencia del presidente de la cátedra, destinatario de la Catedral de Triana, que es el magnífico notario de Rafael Díaz Escudero, que está aquí con nosotros, y que lo vamos a proponer para que también nos dé una conferencia sobre todo lo que está ocurriendo ahora mismo, desde la pandemia, la gente que se muere, la gente que deja testamento, todas esas cosas que son de un interés público, las donaciones que pida, todas estas cosas son importantes. Pero no quiero apartarme, pero antes de irnos vamos a hacer una foto de familia, todos, aquí, en el escenario, el Estado, mejor dicho, y voy a hacerte la entrega del premio para que tus colegas, don Francisco Antonio, Mira para acá, por favor, a la foto. yo creo que lo podemos.